Hola, muy buenos días. Me van a perdonar, estoy un poco resfriado y tengo la garganta un poco regular, pero voy a tratar de presentar lo que sigue del tabernáculo. Y ya hemos pasado el velo de entrada, que eso nos indicaba, por supuesto, que era Cristo, pero yo lo que quiero hacer énfasis es que este segundo velo es la certidumbre, es la seguridad de que solo por Cristo tenemos entrada a Dios. No hay otra puerta, no hay otra entrada sino Cristo Jesús. Este segundo velo confirma que solo por Cristo se tiene entrada, y esta vez no solamente a la presencia de Dios, sino al lugar santo y al lugar santísimo. Aquí vamos a ver el altar del incienso o el altar de los perfumes, que es lo que encontramos enfrente una vez que entramos después de este segundo velo o esta segunda cortina. Como su nombre lo indica, pues sirve para quemar incienso o para quemar perfume sobre carbones encendidos, carbones ardientes. Es fácil encontrar un significado simbólico. El incienso o la oración es muchas veces comparada al humo, al olor odorante o al olor o al buen olor que sube, que se eleva como un incienso delante de Dios. La oración es precisamente eso, como incienso. El altar del incienso representa lo que es la oración o la intercesión, interceder. Este altar representa no la oración de cada uno de nosotros, sino que representa el ministerio de intercesión de Cristo Jesús. Un ministerio que Cristo ejerce en el seno de la iglesia. Por eso se levantaba no fuera de la tienda, sino dentro de esa tienda, dentro de un lugar llamado el lugar santo. El lugar santo ya se encontraba dentro, ya había sido sacrificado en la cruz, ya el derramamiento del Espíritu Santo ha venido y ahora Él está allí a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Él ya vimos una oración en Getsemaní, como Él pedía a Dios de guardar a los que habían de creer y a los que eran suyos. Este altar del incienso, de los perfumes, estaba hecho de madera de acacia recubierto de oro. Aquí se puede encontrar la doble naturaleza de Cristo. Cristo hombre y Cristo como Dios. La humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. El simbolismo se adapta perfectamente y de la manera más estrecha a la realidad. Se adapta perfectamente. La humanidad y la divinidad del Señor. Estas son la obra de intercesión más perfecta. Las dos características son indispensables y se apoyan mutuamente. Cristo intercede a la vez como Hijo del Hombre y como Hijo de Dios. Tenía que ser así, ya que esto da una fuerza y un valor único. Como Hijo de Hombre, es decir, habiendo vivido la vida terrenal y habiendo vivido entre los hombres, conocía los pensamientos de los hombres, conocía la necesidad de la humanidad,
conocía de una manera perfecta todo el drama de la humanidad, todo el sufrimiento, y no ignoró nada de lo que era ser humano. Él era hombre y él padeció como hombre todo lo que el hombre puede padecer en esta vida. Él conocía perfectamente el corazón del hombre, conocía perfectamente la humanidad y él, como hijo del hombre, podía interceder perfectamente. Como hijo de Dios, no conoce solo el corazón del hombre, sino también el corazón de Dios. Sabe cómo pedir y cómo interceder y obtener todo de él. Él dijo eso en los evangelios. Todo me ha sido dado. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Eso habla de Cristo Jesús, a quien se le ha concedido toda la autoridad, todo el poder y toda la honra. Él sabía cuando Lázaro le dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero por ello es por lo cual te pido y que Lázaro saliera fuera. Por encima de todo puede presentar la sangre que él vertió en la cruz del Calvario. Perdón, esa preciosa sangre es poderosa ante el corazón de Dios. La absoluta perfección de la intercesión de Cristo viene de lo que es tanto hijo de hombre como hijo de Dios. Su intercesión tiene el poder de recoger hasta los más grandes suspiros del corazón humano y presentarlo al Padre con una fuerza irresistible. Nos falta algunas veces realizar el extraordinario poder de la intercesión de Cristo. Muchas veces no llegamos a entender, nuestra capacidad no nos llega a entender la gran intercesión de Cristo a través de ofrecer esa oración, esa intercesión delante de Dios. No llegamos ni siquiera a imaginar en qué manera esa intercesión es eficaz. Por esta causa no tenemos seguridad de la respuesta. Quedamos en una cierta incertidumbre. Nuestras oraciones son flojas, imperfectas, pero llegan a Dios Padre, poderosas, eficaces, porque le son presentadas por Jesucristo. Si todas nuestras oraciones se elevan hacia el Señor Jesús, el cual intercede por nosotros, a Dios Padre. Y aquí lo que dice el Evangelio. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Pues Él mismo toma estas oraciones que ya no son nuestras porque las ha hecho suyas. Es decir, todas nuestras oraciones llegan a Él y Él las hace suyas para interceder delante del Padre. La duda ya no está permitida, pues han sido oídas, recibidas y contestadas. Notemos que el altar del incienso había sido consagrado con la sangre de una víctima inmolada sobre el altar de los holocaustos. Ahí ese altar del incienso ha sido consagrado con la sangre de esa víctima. Esa víctima en el altar de los holocaustos que estaba en los atrios.
entró en sus funciones solo después de esta unción. Es decir, el altar del incienso entra en función una vez que ha sido consagrado y purificado por la sangre. Además, los carbones encendidos que servían para quemar el incienso no habían sido tomados de cualquier lugar y encendidos de cualquier forma. Procedían del altar de los holocaustos. Esto nos revela el estrecho lazo que existe entre estos dos altares. El del incienso obtenía todo su poder del de los holocaustos. Era como su emanación. Si todo el poder del altar del incienso era tomado del altar de los holocaustos. Todo el poder de la intercesión de Cristo viene de la cruz del Calvario, de haber ofrecido su sangre. Si Cristo no llega a ofrecer su sangre, no habría necesidad de ese altar de oro o del incienso o de los perfumes. El poder de la intercesión de Cristo viene de que Él ofreció su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario. De ahí la similitud. Es una emanación, es algo que es totalmente estrecho. No olvidemos el lazo no menos estrecho que une indisolublemente la intercesión de Cristo con su sacrificio. Si este sacrificio no se hubiese cumplido en la cruz, la intercesión no tendría ningún fundamento. Dios se agrada del incienso porque éste venía de un fuego que sirvió para consumir a las víctimas. Dios se agrada de la intercesión porque viene precisamente de la cruz del Calvario, del derramamiento de la sangre de Cristo como cordero inmolado. Asimismo, la intercesión de Cristo y su sacrificio son inseparables. De las 4 esquinas del altar salían 4 cuernos de oro. Hemos visto que del altar del holocausto también salía 4 cuernos, pero estos eran de bronce, que simboliza la justicia, símbolo del poder del sacrificio de Cristo. Eran 4 y dirigidos hacia los 4 puntos cardinales, indicando que todo este poder se extendía sobre toda la tierra. Todo el poder del altar de los holocaustos se extendía sobre toda la tierra. Los cuernos de oro del altar de incienso, del incienso de los perfumes, tienen un sentido analógico, pero aplicándose a la intercesión de Cristo, significando que no hay un lugar donde no se pueda ejecutar. Puede atravesar mares, continentes. Cristo siempre estará a mi lado y su intercesión tendrá la misma eficacia. Eficacia estés donde estés. Esos 4 cuernos indican que vayamos donde vayamos, en cualquier punto cardinal, sea en el norte, sea en el sur, sea en el este, sea en el oeste, vayamos donde vayamos, la intercesión de Cristo es eficaz en todos los confines de la tierra. Es donde Él intercede por su iglesia, por su pueblo. Él en cualquier lugar del mundo, donde estemos, donde se reúne el pueblo de Dios, la intercesión de Cristo es eficaz.
no hay lugar donde no alcance la intercesión de Cristo. No podemos decir que la intercesión de Cristo solamente se basa en la iglesia en España, o en la iglesia en Estados Unidos, o en la iglesia en Japón. No, la intercesión de Cristo se extiende sobre toda la tierra, sobre toda su iglesia, esté donde esté y habite donde habite. Otro detalle nos es dado en Éxodo 30, verso 3. Es cuestión de un borde de oro. Había un borde de oro. Es evidente que este borde estaba destinado a impedir que los carbones se salieran fuera y caer al suelo en los desplazamientos en el desierto. Si había como una especie de bordecito para que los carbones por el movimiento no se salieran de su lugar. Los sacerdotes transportaban el altar, podrían tropezar y sin este borde el riesgo era grande, ver un día los carbones caer a tierra y apagarse, porque si los carbones caen en el desierto, en la arena, se apaga. De nuevo encontramos una gran enseñanza. Dios quiso con una tal precaución que el fuego no deje de arder sobre el altar. Este fuego que era solo material y solo tenía un valor simbólico, nos enseña que la intercesión de Cristo Jesús es un fuego que no se apaga ni se apagará nunca. Todo creyente, todavía débiles, puede que como los sacerdotes hagan un paso en falso. Sin embargo, los carbones no caen a tierra. Asimismo, a pesar de nuestras debilidades y tropiezos, la intercesión de Cristo sigue elevándose hacia el trono de la gracia. Y ciertamente necesitamos estar sostenidos por una tal seguridad en Cristo Jesús. Muchas veces puede que tropecemos o que nos resbalemos o que hinquemos nuestras rodillas al caer, pero la intercesión de Cristo no va a faltar nunca por su iglesia. En fin, en las cuatro esquinas encontrábamos unos aros de oro por los cuales pasaban las varas de acacia, recubiertas también de oro, que servían al transporte del altar. No se quitaban nunca. Así el altar estaba siempre preparado a la marcha para acompañar al pueblo en todos sus desplazamientos a través del desierto. Hay que comparar que el mundo muchas veces se compara a un desierto, otras veces a Egipto. En todos los desplazamientos que hagamos, Cristo va a estar intercediendo por nosotros. Es una imagen preciosa con una verdad increíble. La intercesión de Cristo nos acompañará todos los días en el peregrinaje de nuestra vida. No se alejará ni se aleja de nosotros. Siempre la intercesión de Cristo está presente a favor de su iglesia. Siempre eficaz. Este pensamiento es de los más maravillosos. Es la base de nuestra paz. Nunca la intercesión de mi Salvador, de Cristo Jesús, quedará defectuosa. Nunca dejará de interceder ante el Padre por nuestras necesidades y cuando haga falta presentará su preciosa sangre para cubrirnos. Él nos presentará a través de su sangre. En conclusión, el altar del incienso fue puesto en el centro del lugar santo, en el centro, por voluntad de Dios, no porque a Moisés se le ocurrió, sino porque era la voluntad de Dios. La intercesión de Cristo está en el mismo centro. Es céntrica.
La intercesión de Cristo debe ocupar el mismo lugar en nuestros corazones y en nuestras vidas espirituales. Cristo intercede por su iglesia y está en el centro del lugar santo. Algo que realmente es maravilloso. Muchas veces yo pienso en las oraciones nuestras, en nuestras reuniones de oración de la iglesia, que tomamos muchas veces en vano. Parece que no nos interesa mucho la oración. Sin embargo, la oración es sumamente importante porque nuestras oraciones van a Cristo y Cristo las va a presentar como suyas. Cuando la iglesia intercede, esa oración toca a Cristo y Cristo la va a presentar ante el Padre. Y si presentamos nuestra oración y nuestras peticiones a Dios en el nombre de Jesucristo, Él nos la va a conceder. Por eso muchas veces las oraciones de la iglesia no son prontamente contestadas o nuestras oraciones particulares no son prontamente ejecutadas, y es porque no la presentamos a Cristo. No la presentamos a Dios en el nombre de Cristo. No hay un deseo ferviente en nuestros corazones de orar y de presentar las peticiones a Cristo para que Él la haga suya delante de Dios. Bueno, dentro de un par de días, supongo, o 3, no sé, o la semana que viene, seguiremos presentando todo lo grande que hay en este lugar santo. Shalom, Maranata, y que Dios os bendiga.